Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, quisiera dejaros desde mi casa un breve mensajito sobre la Navidad. Y quisiera preguntarte algo. ¿Sabes por qué el diablo prefiere que la gente tenga falsas creencias y malos pensamientos a que cometa un error? Pues quiere eso porque los errores se pueden enmendar, pero de los pensamientos vienen las malas acciones. Y si el diablo pone malos pensamientos y falsas creencias en nuestra mente, él no tendrá que preocuparse por nuestro comportamiento. Los psicólogos dicen que somos lo que pensamos. Es decir, que si sembramos un pensamiento, tendremos una acción. Si sembramos una acción, tendremos una costumbre. Si sembramos una costumbre, nos formaremos un carácter. Y si sembramos un carácter, cosecharemos un futuro o un destino. Amigos míos, en la vida todo comienza con el pensamiento y es por eso que el diablo quiere que creamos y tengamos falsas creencias y que las pongamos en práctica. La Navidad, amigos míos, es la fiesta más importante de la humanidad. Porque incluso donde tienen pena de muerte o cárcel por ser cristiano, también se celebra la Navidad, aunque sea con arbolitos y Papá Noel. Yo he tenido el privilegio de predicar en países donde se encarcela a los cristianos y he visto escaparates y comercios con adornos de Navidad. La Biblia dice que no debemos creer a todo el mundo, sino que deberíamos probar si las enseñanzas son de Dios. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si la manera en la que vamos a celebrar la Navidad es de Dios o es del diablo. Y fíjate que cuando la Biblia dice que no debemos creer a todo el mundo, nos está diciendo que toda creencia o enseñanza debe ser probada con la palabra de Dios. Así que deberíamos preguntarnos la pregunta que se hace mucha gente en estas fechas: ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Porque muchos la celebrarán con cotillones y borracheras, otros haciendo todo tipo de maldades y en el mejor de los casos, algunos como el momento perfecto para reunir a toda la familia en torno a un pavo, polvorones y tal vez cantando villancicos, tomando un poquito de anís. Y fíjate que yo no sé cómo la celebrarás tú, pero si vas a celebrarla lejos de su verdadero significado, te equivocarás. Y te equivocarás porque la Navidad nada tiene que ver ni con polvorones, ni con Papá Noel, ni con champán, sino con el gran amor de Dios para con los hombres. Fíjate lo que dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios fue tan grande que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y fijaros, esas palabras "de tal manera amó Dios al mundo" nos dan a entender que no hay mente humana que sea capaz de imaginar la grandeza del amor de Dios, porque como dice la Biblia, ese amor está muy por encima del conocimiento humano. Ahora, aunque la Navidad signifique el gran amor de Dios, también significa comunicación. Y significa comunicación porque aunque Dios se había comunicado muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos con la humanidad, en la primera Navidad quiso comunicarse por medio de su Hijo. Y tenemos que saber que Jesús no vino a fundar una religión porque ya había muchas en aquellos días, como para que viniera a inventar o a fundar una nueva, sino que Él vino para abrir el único camino a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Él, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo vino para que las personas pudiéramos ser y estar llenas de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios y no de una religión. Por lo tanto, deberíamos tenerlo muy presente que Cristo nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos para que hoy pudiéramos conocer el auténtico significado de la Navidad y que la celebráramos teniendo un encuentro real y verdadero con Jesucristo y no con una religión. Ahora, aunque la Navidad signifique comunicación, también significa regalo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestros padres nos hacían regalos en Navidad?
Pues aunque no lo sepas, eso apunta al gran regalo que Dios nos hizo en la primera Navidad. Por lo tanto, deberíamos celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios, porque nos regaló a Jesús. Y deberíamos celebrarla con gratitud porque la Navidad es la historia de amor más grande que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de aquella historia fue el Hijo de Dios. Porque fijaros, ¿quién entendería la grandeza de un amor que es capaz de hacerse pobre para enriquecer a los demás? Fíjate lo que dice la Biblia en referencia al amor de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, a través de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, en Navidad celebramos el gran regalo del amor de Dios para con el ser humano. Ahora, ¿quién sería aquel niño para que su nacimiento fuera tan importante como para que lo celebrara toda la humanidad? Pues la respuesta tendríamos que buscarla varios siglos antes de que Jesús naciera. Fíjate lo que dijo el profeta Isaías en referencia a Jesús. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Insisto, ¿quién sería aquel niño que nacería y por qué causa tendría tanta importancia su nacimiento? Pues como acabo de decir, aquel niño sería el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Y Jesús fue el Admirable porque admirable fue su nacimiento. Y admirable fue su nacimiento porque Dios rompió todas las barreras de la comprensión humana y de la ciencia, pues en el nacimiento de Jesús solo hizo falta el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que una virgen daría a luz un hijo y se le pondría por nombre Emmanuel, Jesús. Admirable fue su nacimiento, pero admirable también fue la vida de Jesús. Y admirable fue su vida porque hasta sus enemigos dijeron de él que jamás ningún hombre había hablado como Jesús y porque nadie había vivido una vida tan santa como la que vivió el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, dio de comer al hambriento, resucitó a los muertos y jamás pasó una factura por sus servicios. Admirable fue su nacimiento, admirable fue su vida, pero admirable también fue su muerte. Y admirable fue su muerte porque nadie tuvo una muerte como la de Jesús. Porque mientras que tú y yo vamos a morir por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y nadie tuvo una muerte como la de Jesús porque por increíble que parezca, Él disfrutó cada segundo de su muerte como jamás podríamos imaginar. Y fíjate que no estoy diciendo que no le dolieran los clavos. Fíjate lo que la Biblia dice sobre su muerte. Porque por el gozo puesto delante de Jesús, Él murió en la cruz sin que le importara ni el sufrimiento ni la deshonra que tendría. Y fíjate que yo entiendo que algunos de vosotros piensen que es de locos decir que Cristo saboreó su muerte. Pero fíjate también que el gustazo que tenía Jesús era porque ya desde la cruz estaba viendo que muchos de nosotros, en pleno siglo XX algunos y en el XXI otros, recibirían la salvación y la vida eterna. Admirable fue el nacimiento de Jesús, admirable fue su vida, admirable fue su muerte, pero admirable también fue su resurrección. Y admirable fue su resurrección porque la Biblia dice que era imposible que Jesús hubiera permanecido en la tumba. Porque si así hubiera sido, ni yo estaría aquí predicando, ni vosotros estaríais ahí oyendo. Y fíjate que los apóstoles no inventaron la resurrección. Y no la inventaron porque ninguno de ellos hubiera sido tan tonto como para dar su vida por una mentira. Y es que, amigos míos, de un Cristo muerto podríamos recibir buenas enseñanzas, pero no el poder de enfrentar la muerte con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Escucha muy bien lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. El que cree en mí, insisto, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Y fijaros que aunque Jesús sería
el admirable, también sería el consejero. Y Jesús es el consejero porque nadie dio los consejos que Él dio. Consejos que transformaron vidas. Consejos que salvaron a millones de personas a través de los tiempos. Y consejos que podrían salvarte a ti si los aceptas de todo corazón. Pero Jesús no solo es el consejero, sino que también es el Dios fuerte. Y es el Dios fuerte porque Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba y porque Él y solo Él tiene poder para salvarnos por toda la eternidad, si nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador. Pero no solo es el Dios fuerte, sino que también es el Padre eterno. Y es el Padre eterno porque Él es el Padre de la eternidad. Y esa eternidad es capaz de convertirla en vida eterna para ti y para mí si nos entregamos a Él de todo corazón. Pero no solo Jesús es el Dios fuerte y el Padre eterno, sino que también es el Príncipe de paz. Y es el Príncipe de paz porque aunque muchos hombres han sido premiados con el Premio Nobel de la Paz, ninguno de ellos fue capaz de transmitir la paz que Cristo transmitió y sigue transmitiendo. Y es que, amigos míos, la paz que Cristo da, como dice la Biblia, es la que sobrepasa todo entendimiento humano. Y por último, Navidad significa que también hay que mirar a la cruz. Porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es la peor creencia que el diablo puede poner en nuestra vida y en nuestra mente, porque tendrá consecuencias eternas. Porque si es verdad que la vida de Jesús comenzó en Navidad, también es verdad que acabó en la cruz. Y aunque desde la cruz veamos la imagen de un Cristo derrotado, destrozado, humillado, vencido, y un Cristo que tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquella imagen de Cristo iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá: salvación y vida eterna. ¿Sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrorosa? Pues porque el Padre le machacó como quien pisa una cucaracha o como el vendimiador pisa la uva para sacar hasta la última gota del mosto. Y le machacó porque la Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados y que el castigo para que tú y yo tuviéramos paz lo sufrió Él, y que por su muerte fuimos nosotros salvados. Y le machacó porque el Padre, escúchalo bien, el Padre le trató como si Él hubiera vivido nuestra vida para tratarnos a nosotros como si hubiésemos vivido la vida tan santa que vivió Jesús. Y mientras que su sangre corría y se derramaba consiguiéndonos el perdón, y Él mirando al cielo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con esas palabras nos estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. ¿Sabes una cosa? Al lado de Jesús había dos cruces con dos criminales. Dos criminales que estaban representándote a ti que estás ahí sentado, y a mí que estoy aquí, también sentado aquí en la tranquilidad de mi casa. Porque Jesús, amigos míos, no fue crucificado por un complot diabólico de los judíos y llevado a la práctica por los romanos, aunque ellos fueran los autores materiales, sino que Jesucristo fue crucificado por tu pecado y por mi pecado. A Jesucristo le crucificamos los hombres y nuestros pecados. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús que un día nació indefenso, Él será el juez de los vivos y los muertos. Me gustaría que pudieras imaginarte a un juez que te condena a prisión. Y referente a eso voy a hacerte una pregunta. ¿Serías capaz de celebrar año tras año el cumpleaños del juez que te condenó? La respuesta, por evidente que es innecesaria. Así que si vas a celebrar esta Navidad sin que tengas a Jesús como tu Salvador, perdóname que te diga que eres el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos, porque nadie en su sano juicio
sería tan tonto como para celebrar el nacimiento del que un día será tu juez. Por lo tanto, mi querido amigo, no esperes al año que viene para tomar la mejor decisión de tu vida, porque como dice la Biblia, hoy es el día que Dios te acepta y hoy es el día que Dios quiere salvarte. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en lo siguiente. ¿Sabes por qué la Biblia que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación? Y que si oyes hoy la voz de Dios, no la mía, sino la de Dios, no deberíamos endurecer nuestro corazón. Dice que hoy es el día aceptable y hoy es el día de tu salvación, porque el pasado murió, el pasado no existe y no volverá. Dice que hoy es el día aceptable y el día de salvación porque el futuro es incierto y nadie lo conoce, y porque ni tú ni yo sabemos si mañana veremos la luz del sol. La Biblia dice que hoy es el día aceptable y hoy es el día de tu salvación, porque si el pasado pasó y no volverá y el futuro es incierto y nadie lo conoce, entonces el presente, es decir, el hoy, el aquí, ahí donde estás sentado, y el ahora, es lo único que tienes, es lo único que tenemos, y lo único que conocemos. Por lo tanto, es hoy y ahora el mejor momento para decirle sí al Señor y recibir la salvación. Y por último, mi querido amigo, quiero decirte algo y que nunca lo olvides. Si a Jesús recibes hoy de todo corazón, Él va a perdonar todo tu pasado, por muy negro y oscuro que haya sido, que no te quepa la menor duda. Él te dará un presente glorioso y lleno de esperanza, y te garantizará el mejor futuro que jamás hayas podido imaginar, porque será toda la eternidad en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad, y que esta Navidad puedas celebrarla con sensatez y con Jesús.